Tuvimos dos acontecimientos importantes desde el último programa hasta hoy, ¿no? Que en el medio tuvimos Semana Santa, no pudimos grabar. Sí. Pero en Semana Santa estuvo el estreno del Eternauta. Bien. Y hace poco, o hace minutos, la elección del nuevo Papa. ¿Por cuál querés arrancar? Bueno, las dos son muy interesantes. Sí. Me parece que podríamos empezar por el Eternauta. Bueno, dale, como vos quieras. Como quieras. Eternauta. Quiero que nos ubiquemos primero de dónde viene. Sería un buen comienzo a hablar de cómo arranca, de dónde viene, cuál es el momento, o cómo era en especial saber cómo era esa época en que el autor y la historieta empezó a circular, digamos. Ubicarlo en tiempo y espacio un poco, estaría bueno saber qué pasaba en ese momento para que surja esa historieta, ese cuento, no me sale cómic también, digamos, sí, pero digamos, esa narrativa que tiene y cuáles son las ideas que plantea, sí, y por qué se dan esas cosas y cuál es el mensaje que quiere dar al final. Bien. Es importante, digamos, lo que decís en cuanto al contexto, porque hay que entender, digamos, para entender un poco el Eternauta, o mejor dicho, más allá de entenderlo, que tiene un contenido político, principalmente al final, hay que entender, digamos, que no es puramente eso, digamos. O sea, tuvo un comienzo, en un contexto, con una persona que es Héctor Oesterheld, que pensaba distinto, Sí. no pensaba lo mismo cuando arrancó, no hacía lo mismo ¿Qué cuando año? arrancó. Te estoy hablando del 55-57, que empezó a escribirla, en el 57 se lanza, pero fuera de eso, él tenía otra carrera. Él tenía otra carrera. Él tenía otra carrera, él era geólogo. ¿En el año? Estamos hablando de, digamos, cuando él hace todo esto, en los 50 más o menos, ¿no? Un poco antes, o sea, él ya, digamos, trabajaba de geólogo, Sí. los 50, previo a los 50 ya trabajaba de geólogo, digamos, no sé con exactitud ese tramo. ¿Y geólogo sí qué es? ¿El que estudia, geotierra? digamos, claro, todo, el que El estudio de la Tierra. pero todo, digamos, todo lo que es pictónico, todo lo que es movimiento, cómo funciona la Tierra, todo eso. Sí. De hecho, él trabajaba en YPF en su momento. Trabajó en YPF, digamos, hizo algunas cosas que tienen que ver con respecto a los pozos, los yacimientos. Los yacimientos. Claro, o sea, hasta que un día unos amigos descubren que él escribiendo tenía cierto, digamos, talento ahí oculto. y él Sí. toma gusto por eso. Entonces empieza a escribir. Y empieza, creo que a escribir. Claro, él vio que causaban los demás algo positivo. Por supuesto. Y un empieza... entorno, digamos, que lo alentaba. Claro. Un entorno que lo alentaba. Más allá de que él era otra cosa, que viene de una familia, digamos, descendiente alemán, clase media alta, bueno, para darle una especie de definición. Sí. No sé si decir acomodada, pero una familia, digamos, tranquila, típica. De Barrio Norte, de Buenos Aires, o sea, viene un poco de esa estirpe. Y empieza a hacer esto que en ese momento no había prácticamente televisión, radio, el medio, digamos, de comunicación y de entretenimiento para la mayoría de los jóvenes, pibes y, bueno, tal vez grandes también, eran las historietas, todo lo que tenga que ver con lectura. O sea, el fuerte en ese momento era la lectura. Mirá qué loco. Claro. Claro, me cuesta pensar, porque si te pones, te ubicás en el tiempo, contexto, la claro. historieta era una salida a la dispersión, a la recreación total. Total. Digamos, era una de las tantas que había, más allá de estar, digamos una de las formas de descomprimir, la parte recreativa venía de la lectura, de la historieta. Totalmente. Además, vos pensás que en esa época, ya te digo, años 50 aproximadamente, incluso los colores, no había tanta variedad de colores en ropa, en un montón de cosas. O sea que
la imaginación era lo más importante. Claro, tendríamos que meternos ahí en Ese esto contexto. de ponerle imagen a la palabra, ¿no? Tal cual. Que es la historieta. Tal cual. Y sumarle otra cosa, ya te digo, con respecto a lo que decís. El contexto socioeconómico y político. En Argentina Sí, particularmente... bueno, ahí ya nos estamos metiendo en un tema. No, pero lo que te quiero decir es que después de cada guerra siempre hay, digamos, un resabio, digamos, de crisis económica. Nunca trae algo bueno y bueno, eso pasó en el mundo. En ese contexto se generaba o se transcurría la Guerra Fría, por ejemplo. O sea, lo que se escribía también pensando en todo eso, en que había posibles escenarios atómicos, porque viste que Claro, quedaron todos sensibles. después de que Estados Unidos hizo lo que hizo en Hiroshima, bueno, empieza la puja entre Estados Unidos y Rusia, posguerra, ¿no? Y está como latente esa cuestión y se juega con eso. Bueno, ahí empieza, digamos, un poco la idea de Oesterheld y toma, digamos, un escenario apocalíptico. Y Perón era como un rebelde, ¿no? Pero el tema es que En esa época. definitivamente, Argentina como en crecimiento, digamos. Perón ya estaba, para ubicarme. No, Perón está hasta que Oesterheld está haciendo lo suyo en cuanto a escribir y demás. Pega el salto en el 57. ¿Y Perón en qué momento? En el 55 le generan el golpe, o sea, ahí ya no está más. Pero Perón estaba en gobierno cuando Oesterheld estaba... Escribiendo, sí. Sí, esa era mi pregunta. Perón era como un odiado, o como una especie de... Del imperialismo, sí. Del imperialismo, digamos que... Mal catalogado Perón por el imperialismo igual. ¿Y qué te parece? Churchill, digamos, todo eso, siempre hablando que no había que dejarlo levantar a Perón, o sea, que imagínate, digamos, cómo lo veía. Era como una némesis, ¿no? De Estados Unidos. Perón. Absolutamente. Claro. De hecho, creo que una de las cuestiones más trágicas, digamos, del peronismo es que se paró en el medio. Ni siquiera, digamos, tuvo una posición de izquierda. O sea, no es que era el comunismo, no era ni el comunismo ni el capitalismo. Sí, la famosa tercera posición. Absolutamente. Eso está clarísimo. Sí. Absolutamente. Eso fue lo que preocupó a ciertos líderes, digamos, en ese contexto, porque se generaba algo distinto y posible. De hecho, eso fue lo que dijo Churchill. Parémoslo antes que se levanten los demás de Sudamérica. Los demás países sigan el ejemplo. Tal cual. Cuando Oesterheld empieza a escribir lo primero, que es para niños y otras cosas, eso fue en el 50 y pico, en el 52 muere Evita. O sea, es como que está pasando eso. Se empiezan a revelar determinados sectores de la política. Pasa todo eso y en el 55 viene la Libertadora. Bombardean la plaza y a partir de ahí empieza, digamos, todo ese antiperonismo que tiene que ver con lo simbólico, con lo que se había construido, política y demás. Se genera, digamos, una especie de parate al peronismo claro y duro, incluso lastimando a civiles. Bueno, pero esa es otra historia. Sí. Ahí pega el salto Oesterheld con su hermano y arman una editorial. ¿Por qué pega el salto? O sea, ¿por qué, digamos, que esto de estos golpes hicieron que los lectores se vuelquen más a su contenido? ¿O no tiene nada que ver, independientemente de eso? No, porque hasta ese momento no había otros recursos. Los recursos eran la impresión y la lectura. Ok. Yo creo que incluso hasta tampoco había tantas radios. Imagino que sí, porque el peronismo se ocupó digamos, de hacer una especie de generación, digamos, de difusión. Eso es algo que hay que, digamos, que tener claro. El peronismo, digamos, se ocupó de que, y no lo digo, digamos, como algo positivo, digamos, lo que quiero decir es que se ocupó de eso, claro, de que la gente se entere. Entonces se regalaban radios, se llevaban radios a las casas. Televisión todavía no, porque la televisión arranca más o menos en los 50 y acá la tenían 2 o 3, imagino, pudiente en blanco y negro. O sea, claro, 2 o 3. Para ver nada. Literal. No, claro. Y encima para ver nada. O sea, no era un contenido masivo. No había nada. Obvio, no había nada. Claro. No. Y hacen, digamos, con el hermano una editorial que se llama Frontera. Y con eso empiezan a sacar las primeras revistas que hacen ellos. ¿Vos ahí qué tenés? Acá tengo el librito. Tengo el Eternauta. Esta es la edición... Levantar un poquito, ¿eh? Sí. Esta es la edición, ¿se ve?
Sí. Completa. ¿Hasta dónde se vio del... Y hasta la mitad más o menos, un poco menos, te diría. ¿Dónde termina? A ver. Y termina acá, donde vuelve. No, pero ¿dónde termina? No Ah. spoilemos, escuchá. No. ¿Dónde termina la primera temporada? Y la primera temporada, ya te digo, termina para. No lo busqué. En realidad, de casualidad llegué a ver ¿cómo es ¿La serie? La serie. Sí. Que también, digamos, ahí creo que hay mucho para decir. con respecto Yo a no eso. pienso leer nada porque... Pero no con respecto a la serie. Quiero verla completa, digamos. Sí. Quiero ver toda, ¿no? Quedó... No, la verdad que a mí me fascina mucho más esto Sí. que la serie. Más allá de que la serie es muy buena. Es muy buena. Hay cosas que a mí me sorprenden. Bueno, ya te digo, me hace acordar de cosas. Por ejemplo, acá el personaje es rubio. A ver, pasame que yo voy a buscar dónde terminó. Sí. Un poquito, menos de la mitad, más o menos por ahí. El personaje es rubio, por ejemplo. El protagonista. El protagonista, Juan Salvo. En la real, ¿cómo es? En la Sí. historieta. Ahora, si está bien que esté Darín, sí, está bien. Digamos, en realidad está bien por varias razones. Digamos, porque es un tipo, digamos, conocido, que te ayuda a hacerla más masiva. Pero lo que siempre le digo a mis amigos es, a ver, ¿cuál es la cuestión con respecto a si es rubio o no es rubio? Es que uno se lo imaginó así. Uno cuando lo leyó se lo imaginó así. Se lo imaginó alto, rubio, más joven, no se lo imaginó como a Darín. ¿Se entiende? Entonces es como que, bueno, igual que otras cuestiones que, por ejemplo, también se dan ahí. ¿Este Salvo era ex soldado? Claro. Sí, ¿También? Sí. Ay, no, eso no me acuerdo. ¿No te acordás si tenía un pasado militar? Eso no lo recuerdo. Porque bueno, el de la serie tiene Sí, este pasado sí, militar que es buenísimo, Este, ¿no? este me parece que no. A mí me pareció muy bueno que tenga un pasado militar en Malvinas. No, eso también, pero eso es un agregado total. Y a mí me movilizó eso, loco. Eso es un agregado total y bueno, no, un agregado muy bueno. Que de hecho le da otro plus en cuanto al mensaje a transmitir, que tiene que ver con las cuestiones, digamos, nacionales, argentinas. El mensaje ese de que nadie se salva solo y todo ese tipo de cosas fueron una especie de agregado, más allá, digamos, de que está en la historieta también el mensaje. ¿Está? Está. Pero la cuestión es que está después de la primera impresión. Digamos. Lo primero que surge es en del 55 al 57, en estas revistas de hora cero, Sí. donde lo que hace Oesterheld no sé si decir revolucionario, pero que sí genera una impronta, por lo menos en Latinoamérica, es generar una historia de ciencia ficción de muy buen contenido y, a diferencia, digamos, de las que venían de afuera, no se hace en una ciudad, en una capital, digamos, mundial, sino en una capital nuestra propia, o en una ciudad propia nuestra, con un montón de lugares y contextos, digamos, que tienen que ver con nuestro lugar, con Argentina. Él estaba solapando un mensaje, una batalla cultural, estaba dando implícita, ¿no? En ese momento, eso. En ese momento sí, eso hace. Le dice, nosotros también tenemos un obelisco, tenemos, digamos, un lugar donde se juntan a jugar a sus juegos, que en vez de ser que el póker es el truco. Eso lo deja muy claro. Y eso fue una especie de contraposición a todo lo que se venía de afuera, que tenían héroes muy estereotipados. Claro, estaba llegando eso. Claro, eso impactó muchísimo en la sociedad en ese momento. Entonces generó una especie, digamos, no sé si ya digo si decir revolución, pero generó algo en ese momento. Y realmente qué era lo que pregonaba él con su obra, si hay algún hecho puntual que vos creas y qué había detrás de todo eso, porque él vive una vida de terror, digamos, de hecho está desaparecido. Bien, ¿no? bien. Ahí me estás hablando de Héctor. Yo, a ver, volviendo a lo que te decía al principio, hay que separar todo. Héctor es el ilustrador. Héctor Oesterheld. No, el ilustrador es Solano López. Okay. El ilustrador es Solano López, otro personaje, digamos, que tuvo cierta participancia en un momento, después, digamos, fueron cambiando y ahora es el que retoma esta historia. Bueno, me refiero en la última edición que se hizo y demás, porque fue el que con él empezó, digamos, todo esto. A ver, lo que creo es que hay que separar las cosas. Bien. Y a mí me cuesta mucho separar no la historia del Eternauta, de ese eterno navegante. Mira lo que te voy a mostrar. Así,
Esto, Sí. lo acabo de encontrar. Hasta ahí llegamos. Hasta acá llegó la primera temporada. Queda Sí, esto. Tal cual, queda un montón. Queda esta parte que pueden ser o la mitad o 3 partes. No, dicen que, por ejemplo, la segunda temporada están Ya es filmándola completa. y que puede que haya Termina una la tercera. obra. Puede que haya una tercera, porque Ok. sí, queda un montón. Y de hecho, no solamente Aparte, por, no solamente por mirá lo que cómo es queda- esta edición, ¿no? Que Sí. es como horizontal. Tal cual, tal cual. Está bárbara. Bueno, esa es la ilustración de Solano López, que es el dibujo más crudo y que de hecho, hablando de las diferencias de las que yo te decía, hubo una época donde un italiano empezó a dibujar los dibujos del Eternauta y es distinta, son distintos los dibujos. Yo me quedo con esto, es más crudo, es mucho más chocante. Pero lo que te decía es que hay un contexto tremendo, tremendo en la historia, en la vida de Héctor Oesterheld. Y que de hecho a mí me cuesta muchísimo separarla, porque más allá, digamos, de mi historia de vida, fue, te diría que de lo más terrorífico y cruel de la dictadura. O sea, hemos conocido casos donde desaparecieron tal vez familia, donde tal vez desapareció la pareja Sí. con su hijo, Sí. lo que sea. Pero en este caso no hay precedente. O sea, No. 10 personas desaparecieron de la misma familia. 9 aparte de Héctor. Y lo más loco, ya te digo, es que son personas, o sea, personas muy sensibles, o sea, muy cercanas, muy sensibles, que dejaron solamente viva a Elsa, que es la ex esposa. Y la verdad es que eso creo que deja un precedente de la crueldad que tuvieron. O sea que la madre de las 4 hijas está viva Sí. y también el papá de las nenas. No. Digamos, secuestraron a las 4 hijas y al marido. Secuestraron a las 4 hijas, fueron las primeras en morir. En realidad los primeros en morir fueron también los yernos, o sea, desaparecieron 3 yernos y ¿Siguen 4 hijas. desaparecidos? Sí, todos. Héctor también. Héctor está Pero desaparecido. no, porque Muertos como vos decís, seguro. están muertos, Sí. pero están desaparecidos. Sí. Están desaparecidos, todos desaparecidos. Sí, No, ok, en ok. realidad, a las hijas sí las mataron. De hecho, él se fue escapando y fue un poco escondiéndose y demás, y lo extorsionaban con eso, digamos, lo torturaban incluso psicológicamente con eso. Claro. Mirá, te vamos a matar a uno, y fueron matando a la hija para que él se entregue. Un día lo atrapan en La Plata, no sé si tiene que ver con eso, con que tal vez ayudó a que lo atrapen justamente por eso, porque de hecho él era un tipo apolítico. Eso es lo que yo te quería contar al principio, con respecto a lo que inició el Eternauta. Lo que inició el Eternauta fue un tipo con la capacidad y la genialidad de escribir algo que era distinto en un contexto mundial. Y que además dejó el antecedente que un argentino podía también escribir algo genial. Sí. Eso fue lo que se hizo al principio. Un tipo apolítico, antiperonista, porque venía de una familia antiperonista. O sea, ahí no tiene nada que ver con el peronismo. De hecho, nunca tuvo nada que ver con el peronismo. O sea, nunca. ¿Por qué se peroniza todo? Es que no se peroniza. Hay todo un proceso ahí que es muy complejo, que tiene que ver con la infiltración de sectores, digamos, de izquierda en el peronismo. ¿Cuándo? Cuando no está Perón. Cuando Perón está en el exilio, el movimiento armado, Montoneros y todo eso, Sí. Que se decían peronistas, que yo considero que no son peronistas. Sí. Yo considero que no son peronistas porque, a ver, casualmente, digamos, las cúpulas terminaron en Europa y los pibes todos muertos. Los que se quedaron acá murieron. Héctor, Rodolfo Walsh, ellos se quedaron acá y murieron. Bueno, va sucediendo, digamos, Repetí, que había un sector Sí. de izquierda que no era peronista, que estaba infiltrado en el peronismo. Es que tampoco son, digamos, sectores impulsados desde acá. Hay todo a ver, actualmente hay un sector del peronismo, entre comillas, que es el progresismo, que tampoco, digamos, eso es una idea nacional, es una idea que viene de Europa. En ese momento, lo que impulsaba todo eso también venía de afuera. Entonces, porque, a ver, ya te digo, es complejo y es para tal vez charlarlo o no en otro momento. Para mí no hay síntesis en eso en este momento. No sé si es momento para discutir estas cuestiones en este contexto, digamos, mundial y nacional.
creo que hay que saldar un montón de heridas y tratar, digamos, de generar una unidad en la Sí, sociedad. no, a mí me... Tal vez no es necesario, digamos, charlar, pero No, lo que no, voy pero es- sí, me llama la atención con la seguridad que decís. sí, Había un grupo de por izquierda supuesto, sí, infiltrado en el peronismo, sí, como que vino a pudrir la manzana por supuesto. y a desviar los intereses reales del peronismo. Había algo claro, que era el liderazgo de Perón. Bueno, había un sector que venía a discutir el liderazgo de Perón. Eso es clarísimo. De hecho, generaron, digamos, Los división. imberbes. Claro, sí, sí. Yo a veces pienso que se zarpó un poco, digamos, Juan, que casualmente se llama Juan también. ¿Qué? Digo, en la niebla de Argentina. Pero Claro. bueno, estaba claro eso. No, Estaba claro para dónde iba el peronismo. Acabo de darme cuenta que se llama igual que Juan Domingo, Juan Salvo. Bueno, yo me di cuenta hace mucho porque lo vengo hablando con otros, pero Claro. Juan, el contexto, hay cosas que son muy similares. Ahora, si vos volvés para atrás, por eso vuelvo tanto, no estaba pensado así. Ahora, va transcurriendo el tiempo, Héctor va haciendo otras cosas, en medio que se funde con el hermano, como que tienen que empezar a hacer otras cuestiones, digamos, para poder sobrevivir. Entonces va pasando eso. Sí. Él tiene 4 hijas, que encima eran las trillizas de oro, pero 4. O sea, tenía 4 hijas hermosas, por lo que dicen. Hay una foto donde se las ve que son hermosas, o eran. De una clase media alta, estaban, digamos, en otra, y empiezan a tener contacto con muchachos que estaban involucrados en la militancia política. A través de eso, ellas, las hijas, se empiezan a acercar a la militancia bueno, y sus cosas también que tenían que ver con la militancia religiosa, porque ellas en realidad creo que lo primero que las hijas, ¿no? Lo primero que empezaron a hacer fueron cuestiones que tenían que ver con la iglesia y demás. Como muchos de los chicos que se acercan. ¿Cómo me decís que los yernos lo empiezan a cometer? Y de alguna, para que se inicien o entren a Montoneros, sí. Ahora, no significa que sea culpa de ellos. Ellos eran parte de esa juventud que fue engañada para mí y que se fue involucrando cada vez más en eso. Y lo digo, digamos, a ver, desde cierto conocimiento personal, digamos. Una soltada de mano. Soltada de mano. Pero lo que te contaba hoy es que tengo, digamos, una historia, digamos, Sí, familiar sí. que avala un poco estas cuestiones. No hay duda de que la cúpula, digamos, le soltaron la mano a los que estaban ahí, no hay duda, porque ellos sobrevivieron y están todavía. Y no es necesario dar nombres, pero están vivos. A los demás los masacraron a todos. Bueno, entran ellas, se involucran, pero se involucraron por cuestiones sociales. No podían, digamos, soportar que ellas tuvieran todo y hubiera pibes que no comieran. Entonces fueron Claro, una cuestión involucrando. más de religión. Cristiana, porque de hecho eran eso también. Los inicios de las chicas fueron eso, digamos. Cristianos como lo de muchos, digamos, que empiezan a militar. Claro. Fue un poco, digamos, lo que empezó a hacer yo cuando era chico. Hacíamos tareas en la iglesia, éramos monaguillos, hacíamos algunas tareas en la iglesia y después terminamos haciendo otra cosa y así. Sí. Y ves que, digamos, que si podés hacer algo más, lo haces. Sí. Bueno, yo creo que en ese momento pasaba exactamente lo mismo. Y por el mero hecho de ayudar al prójimo. Claro, por supuesto. Por supuesto. No mucho más. Cuando entraste en conciencia, en realidad no todo el mundo lo incorpora, lo entiende y lo lleva adelante. Ahora, el contexto empezó a cambiar porque se empieza a agravar la situación interna, el peronismo, digamos, empieza a entrar como en ebullición porque empiezan, digamos, a generarse todos estos choques, para no decir infiltraciones, digamos, más allá de que ya lo dijimos, todos estos choques, digamos, ideológicos, donde empieza a surgir un poco ahí sí, ya el Che y la revolución en Cuba, el contexto, digamos, cambia. Y empiezan a generarse esas ideas, las ideas, digamos, de la revolución que tienen que ver con cuestiones armadas en ese momento, concretamente. Y Argentina no es Cuba. O sea que traspolar ese contexto, bueno, no fue viable. Digamos. Claro. Generó evidentemente un gran problema que fue la dictadura y los 30.000 desaparecidos. Mucho tiempo después. Claro. Ahora, entran las hijas. ¿Qué hace, digamos, Héctor y la mujer de Héctor? Che, loco, hace algo porque las pibas se están metiendo en cosas. Esto es contado por Elsa, la mujer. Dice, hace algo, loco, porque se están metiendo en unos quilombos. Y empezaron a ver eso, incluso las chicas. Una de las chicas trató de reaccionar y todo, pero era muy complicado. Que la mano era fulera. Lo que pasa es que era complicado de un lado y del otro.
no era sencillo salir de lo que habías entrado. O sea, era una cuestión, digamos, bastante densa y pesada. Y después, cuando empezó a avanzar la violencia, era imparable. Tipo, andate a Europa a vivir y no venga más. Sí, pero la cuestión es que tampoco te dejaban, digamos, no era tan sencillo. No era, digamos, que podías irte y nada más. No, no era tan fácil. No era tan sencillo. La cuestión es que Oesterheld empieza, digamos, a hacer cosas. Incluso, previamente a eso, empieza a escribir cosas también que tienen que ver con lo político. Hace una edición, unas memorias del Che, memorias de Vita. Escribe eso y lo saca, digamos, lo saca como material a la venta. O sea, empezó a hacer eso, publicidad de un sector político. Y eso, obviamente, en ese contexto, y bueno, Peligroso. Claro, fue muy peligroso. Y después ya fue inevitable. Entonces, resumiendo, desaparecen 4 hijas, 3 yernos y 2 futuros bebés que no nacieron, porque 2 de las chicas estaban embarazadas. O sea, desaparecieron 9 personas y él. Yo estuve viendo, una de las noticias era que supuestamente hay nietos Sí. que están disfrutando de la serie y no saben que es el abuelo. Que no sé cuánto de verdad hay ahí, pero como que está la posibilidad esa. Lo que pasa es que, como son desaparecidos justamente, hay posiblemente 2 nietos que estén vivos. Y no se sabe. Hay 2 nietos del autor del Eternauta que no Están. saben que es su abuelo, están vivos y están viendo la serie como Posiblemente. cualquier otro, pero Posiblemente. es de su Puede que abuelo. no. Puede que los hayan matado también, los hayan asesinado. Hay 10 desaparecidos en la familia. Sacándolo a Héctor, 9 son personas, digamos, que. O sea que la señora que se ve con Néstor en ese evento tan famoso que está atrás de Néstor Ella es Elsa. la ex mujer. Hay un dato con respecto a eso. Mira, me estaba olvidando y me hiciste acordar. ¿Sabes cuándo nevó en Buenos Aires después de mucho tiempo? Mucho tiempo, 50 años. Sí, que no fue hace mucho. No, claro. Ahora, ¿cuándo se lanza el Eternauta? En el 57. ¿Cuándo nieva? En el 2007, 50 años después. ¿Quién estaba en el gobierno? Néstor Kirchner. Néstor. Por eso, digamos, también hace una especie, digamos, de entre en cuanto a Néstor, el Eternauta. Ahí empieza como Nesternauta. Claro, ahí empieza como esa mitología que genera el kirchnerismo, que bueno, no digo que la comparta, pero ahí se hace No, ese pero pa- hubo como un romanticismo ahí Sí, con el sí, Eternauta full. Yo, no, a ver, me parece ridículo, me parece que no tiene nada que ver. Néstor fue un gran presidente, pero no tiene nada que ver con eso. Sí, es cierto que él fue el que levantó a Elsa, Sí. y a partir de eso se le dio más bola, digamos, a la historia de los Oesterheld, que repito, fue la más cruel, la más despiadada que tuvieron los militares con. Bueno, Nietos sale de una... Sí. Bueno, pero eso es otra historia. No, está bien, pero era como una iniciativa que tenía que ver con encontrar a los nietos vivos de Tal cual. Sí. desaparecidos. Sí. Ahora, también tengo que separar eso. Cuando Héctor hace la edición, que ahí es donde le genera un contenido mucho más amplio y termina siendo un librito de 300 y pico de hojas, también lo hace con una intención política, puede ser revolucionaria, de izquierda, pero que, como todavía no había pasado la dictadura, tampoco tiene que ver con eso, con los desaparecidos y los nietos, ¿se entiende? Eso viene después porque fue lo que pasó y lo que dejó todo eso. Pero tampoco, digamos, está pensado en cuanto a eso, ¿se entiende? Claro. No, sí entiendo perfecto. Por eso digo que hay que separar lo del 55, bueno, que habrá que el 55, 57, 59 es una cosa. Argentina, digamos, se muestra un poco, digamos, con esa historieta. Se hace famoso Héctor, pero. Pero él hago un corte acá. Sí. Los desaparecidos son en el 76. Del 76 para adelante. A él no lo Okay. detienen en el 77. Ok. Pensé que me había confundido. No. Quiero preguntarte ahora, llevarte ahora y preguntarte, vos ya conoces todo, conoces la obra, conoces el autor, estás recontra informado sobre eso. Sí. Cuando viste la serie, ¿qué te pasó? Yo lo separé. Yo no lo tomé como algo íntimamente ligado. No lo vi así. Yo
me pareció que es muy buena. La verdad que es muy buena. Como producción es muy buena. Con respecto a lo que te decía antes del actor, Darín es tremendo, me parece muy bueno. Los actores en general son buenos los que están. Sí, bueno, no hay duda de eso. ¿No? Se plasma la argentinidad, pero no lo político. Digamos. Yo creo que, si bien, digamos, pero pará, hacía falta plasmar lo político. Hay un montón de cosas que se caen de maduro que hay una postura política para mí. No, total. Pero yo lo que creo es que esto puede servir para generar una especie, no sé si de batalla cultural, pero sí para poner, digamos, otro contenido en la instrucción cultural, no sé si mundial, ojalá, pero por lo menos argentina. Porque la verdad es que en este contexto, donde la mayoría de los jóvenes no está culturizado intelectualmente, que no sabe muchas cosas, no creo que no sepan nada, sino que no saben muchas cosas, digamos, que tienen que ver con la historia y demás. Igual quiero aclarar que vos lo decís porque sos docente, no es que lo decís porque fuiste a un boliche y hablás con los pibes, no. Vos trabajás en eso, sos docente y sabés más o menos en qué están los pibes. Sí, pero todos tienen familia también. Pero bueno, sé que es culpa tuya que no le enseñó bien. No, claro, eso puede ser negativo. Pero la verdad, si bien la educación me parece que está recontra. De hecho, desfasada, ¿no? El método educativo, pero. No te creas. Yo creo que, en todo caso, hay cosas que tienen que ver, digamos, con un sistema económico, con un sistema cultural y político que está llevando a la sociedad hacia otro lugar, digamos. Puede ser que se genere, digamos, esa contracultura para que las juventudes no piensen, que se plague de droga a la juventud para que no piense. Bueno, eso pasó, digamos, o sea, pasa. Está bien, perdón, volvamos a vos me decís, los pibes no están, no es que no saben nada, no saben mucho de algunas cosas. Yo creo que pasa eso. Por ejemplo, con nosotros cambiaron los métodos de estudio. Nosotros cuando éramos más chicos, por ejemplo, nos mandaban a investigar algo a una biblioteca. Ahora los chicos tienen la herramienta de internet, que no es una herramienta pura de método. No, me refiero que hay un montón de cosas en internet que pueden ser buenas o malas, digamos. No están curadas. Claro. Te pueden engañar. Totalmente. Ahora, ¿cómo te das cuenta de eso si no tenés el método de investigación previamente? Claro, si no le enseñás a usar el teléfono, no. Totalmente, porque para nosotros es una herramienta espectacular. Espectacular. Porque nosotros fuimos a la biblioteca. Por supuesto. Nosotros fuimos a la biblioteca. Sí, tenemos aprendimos a discernir cuál era la información, empezamos a resumir el libro. Ahora en internet hay tanto avasallamiento y tanto ataque. De hecho, yo te decía que te llama Movistar, te llama 3 veces por día, que no sabes a dónde está la verdadera información o la verdadera fuente de lo que vos realmente tenés que estudiar para, no sé, una prueba del día que viene, o hacer un trabajo práctico. Sí. Entonces, claro, ahí también hay como una especie de tener que tener un know-how para usar la computadora, la máquina, la IA, para no comerte una fake o no irte baiteado como algunos que no tienen idea a dónde se están metiendo o lo que están consumiendo de primeras de algo que tampoco sabés. Sí. Porque vos si vas a estudiar algo es porque no lo sabés. No sabés si el nombre está bien escrito, si está bien puesto el año. Lo puede haber escrito cualquiera que no sabe nada. Bueno, para nosotros nos marcaban, por ejemplo, cuando éramos chicos, nos marcaban que había que corroborar cierta información. Entonces íbamos a buscarlo en 3 libros. Digo, porque teníamos libros, no había. Ahora, los chicos. Y aparte, algunos autores tenían su inclinación o su visión. Totalmente. Política. Que nosotros... Eso más en la facultad te pasa, ¿no? No, pero yo me acuerdo que en la primaria también lo veíamos eso. Ahora, tampoco, digamos, venimos de. O sea, tampoco nos hablaron los filósofos, pero lo que te quiero decir es que. No es que fuimos a la abadía. Pero fuimos a la biblioteca. Yo fui a la Biblioteca Nacional y era todo un mecanismo, era un ritual, ¿no? Ir a buscar un libro. Pero te olvidás del paso previo. Vos de tu casita tenías que ir a tomarte el colectivo, salir de tu cuevita. Sí. Está bien, porque vos vivías enfrente. Yo no vivía enfrente, tenía que tomar un colectivo, salir de mi cuevita, irme hasta allá, descubrir que había un lugar distinto al barrio normal. Sí. Y que tenías que hablar con personas. Y esa persona te decía, che, aquí hay un libro. Sí. Ese no es tonto, buscá allá, qué sé yo, dale.
Ahora, y vos también tenías la vergüenza interna de tengo que ser mejor. Digo, tengo que buscar, tengo que investigar, no puedo quedarme con... No te lo podías Hoy, llevar a veces. claro, tenías que leerlo, porque no Lo podías tenías que leer llevarlo. ahí. No, digo, no te lo llevabas y me acuerdo que te hacían esperar y el libro bajaba en un No, total. ascensor. La señora te daba De el la biblioteca. libro, vos firmabas Sí, y sí. aparte tenías que hacer toda una cuestión burocrática de firmar, dejar tu documento, ser socio de la biblioteca, Total. la dirección, dónde vivís, todo, porque si te robabas el libro o te lo llevabas o te lo olvidabas en algún lugar, Sí. eras el responsable. Después entraba el sector de lectura y ahí ya hacías un ruido y Sí, 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 sí. era toda una experiencia Era una ir a experiencia. buscar la fuente. Yo jamás aprendí nada yendo a hacer eso, pero todo eso lo hacía No, y era un viaje para mí. eso es lo que vos pensás. En realidad, te repito, uno rompe Claro, yo barreras. digo, no aprendí nada de sentarme a leer un libro, porque Ah, no, no sí, me sí. acuerdo de haber, sí, capaz que saqué apunte y fotocopia, ahora no me acuerdo bien, Sí. pero sí, nunca me quedé haciendo lectura y yo veía gente que estudiaba No, religiosamente. eso es cierto, pero lo que siempre destacamos, principalmente con colegas y demás, es que eso nos generó un método, una herramienta de investigación y de esfuerzo para poner en acción, digamos, las neuronas que tenemos. Claro. A contraposición, digamos, de lo que pasa hoy, que los chicos tienen todo ahí, la globalización, digamos, nos ayudó en algunas cosas y en otras nos estancó más que nada a las nuevas generaciones. Entonces ya te digo, buscan en internet, encuentran Wikipedia y dicen que vos tenés 3 metros de altura y se quedan y lo anotan, ¿viste? 3 metros de altura. Y vos decís, No, no sí. es cierto, Lo de loco. Wikipedia Mirame por lo un menos. poco ya saben los pibes que Wikipedia no es una fuente. Ahora sí. Ya está bien. Al No, está principio no bien. estaba tanto. Lo pongo como ejemplo claro. Sí. Pero o sea, voy a eso. A nosotros, digamos, nos sobreformaron en ese sentido. Ser personas, digamos, autosuficientes, por lo menos lo mayor posible, porque de hecho, a cierta edad de la vida ya pensamos que había que ir a trabajar, más allá de que estudiases. Hoy los chicos no lo ven así, porque hay otra dependencia, otra manera de vivir eso. En ese sentido, yo te Sí, se digo, encara diferente. total, total. Bien. Era que estábamos hablando que no saben tanto de lo que tienen que saber. Sí, Nos habíamos quedado con eso y veníamos repasando, digamos, la actualidad de este Eternauta que salió en versión eh, audiovisual sí, y fue estrenada en Netflix. bien. ¿Qué te pasó con lo posterior, digamos, no? Sale, la viste, yo creo que la vi en 2 días, fue espectacular, me pareció increíble cómo está grabada, la filmación, los efectos, la plata que le pusieron, no escatimaron un mango. El director, yo lo sigo, el director de los 13 años que salió Cupas, es un director que él, Trapero, ahora me estoy olvidando de alguno más, pero son los directores que yo siempre, cuando escucho que hay una película, voy y la miro porque me encantan. Y Yo lo que escuché es que habían empezado a filmarla o ya a producir y demás en el 2023, puede ser. O sea, como que hace rato que están. antes de la pandemia ya la empezaron a escribir. Hace un montón. Antes de la pandemia y de hecho cuando comienza la pandemia uno de los guionistas dice, empecé a flashear mal porque lo que era ficción se me volvió realidad. Sí. Por lo menos lo de estar hacinado. Te ubicás los primeros días de la pandemia que no se sabía qué pasaba, qué era, y no sé, le decía, y el otro te decía, y no sé, la verdad que no, yo me quedo adentro. Y un momento tan re loco, y había cierta desconfianza, bueno, había gente que no se quería vacunar y todas esas cuestiones, que también se politizó. Sí. La pandemia se politizó y el método para bajar también se politizó. Bueno, habría que preguntarle a la gente que tiene familiares fallecidos si era para politizarlo o no, porque hay gente que tiene familiares fallecidos. Sí. Y sí, tiene muchos años de desarrollo esta serie y lo que rescato y lo que vi, o por lo menos lo que me movilizó es por qué se esperó tanto tiempo para hacer algo así acá en Argentina y por qué no es como la media eso, ¿viste? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué esperamos tanto? A ver, ¿Por qué? Porque no teníamos guión, porque no nos gusta la ficción, porque si vivimos consumiendo ficción afuera, sí. ¿por qué no hacemos nosotros ficción? Sí. Bueno, ese es mi gran signo de interrogación en eso. Digo, ¿por qué tuvimos que esperar hasta el 2025 para hacer una serie así que esté en puesto número 1?
Obviamente cambió todo, cambió el cine, cambió la forma de hacer contenido, que, Bueno, viste, ahora las películas son 1, 2, 3 y 4 sí. para que tener esa cadencia de serie y seguir conectados, porque las series llegaron para quedarse, ¿no? El Claro. on demand llegó para quedarse. Pero digo, ¿por qué tanto tiempo, no? Y después me hizo ruido fue que se politice, ¿no? Que se empiece a hablar del encargado y que se empiece a hablar del Eternauta, que se confronte a Guillermo Francella con Darín. Sí. Que tal vez Eso no piensan tan me hizo distinto. ruido. Que tal vez no piensan tan distinto, digamos, porque en el imaginario y en la discusión, digamos, de la rima, me refiero a los medios, que son los que un poco instalan las ideas. Yo no sé si están así, ¿no? Digo, no sé si ellos son tan dispares en sus ideas. O sea, yo, por ejemplo, a Darín nunca lo escuché tan claro en su posicionamiento político, tal vez más a Francella sí, pero también tibiamente, no es un tipo que te dice yo pienso esto duramente. Yo ligo también un poco a su hermana, lo ligo Ella a sí, Ricardo bueno, Darín pero con su además sí. hermana, y me parece que hay ahí una cuestión. Sí. Uno se tiene que cuidar también de lo que dice políticamente y lo que piensa, porque eh, no suma a veces, no te suman nada. No. Te metes en quilombo que no te... No sé si Pablo Charri y Nancy Duplá la pasan bien con tanta exposición y si les vale la pena o no. La verdad que no lo sé, yo tendría que Bueno, pero a hablar con ver, ellos, a ver, che, ¿te valió la pena? A veces dicen, no, mira, la verdad, me tendría que haber quedado callado alguna que otra vez, no tendría que haber dicho nada y listo. Ahora van al aeropuerto y la gente va de los crachas, le tira cosas, los putea, están con los nenes ahí en el aeropuerto tratando de... sí. Bueno, pero a ver, primero es un No sé si personaje. te suma eso, ¿viste? Yo no creo que. No. Pará, yo banco defender la camiseta y bancar los trapos, Sí. pero digo, a veces... Y yo creo que en eso Darín lo hace más de inteligente que Sí. de estrategia, de no exponerse tanto, Sí. pero sí opinar con cierta sutileza y con finura, digamos. Sí, sí. Una vez Fantino le preguntó por qué no quería ser tal personaje. Y le Sí, dijo, ¿para qué famoso. más? Dijo, ¿para qué más? Yo eso lo tomé muy positivamente. Porque realmente pensar que venimos a hacer guita es la idea de unos locos que se van a morir con todo eso. Sí, que Fantino le insistí, le decía, pero ¿sabés Claro, la guita pero haber gastado? Y parecía casi guionado eso, porque Fantino le preguntaba cada vez más y el otro decía, ¿para qué? ¿Para qué? Y lo hacía. Yo no sé cómo fue esa conversación, si fue previamente arreglado o qué, sí. o a veces los periodistas tienen un off con el entrevistado y eso capaz que lo vuelven a repetir en el vivo No sé. para desarrollar A un mí poco me más, parece, pero Seba, lo hizo quedar re bien a Darín. a mí me parece. Si Fantino hubiese sido escueto con su pregunta, Sí, ¿sabés la plata que hubiese sí, ganado? sí. Darín no hubiese tenido la oportunidad de responderlo. Sí, Entonces sí, no sé sí. hasta qué, pero igual sí estuvo buena esa respuesta. A mí me gustó lo que dijo y está bien. Bueno, después se volvió famoso, ahí un poco más Darín, digamos, volvió a tener más popularidad después de eso. Yo lo que creo es que Darín, como vos dijiste, no es tan jugado, o por lo menos yo pienso eso, no es tan jugado. Es un tipo que se cuida y que es buen tipo. Sí. Simplemente es buen tipo. A veces con ser buen tipo alcanza, o sea, sentido común y ser buena gente te hace responder una cosa así y vivir así, y vivir así. Por eso no recaigo en lo que pueda llegar a decir o no, porque creo que en las entrevistas que le hicieron, por ejemplo, a los distintos actores, varios sí dijeron cosas más marcadas y políticas y él no. Y la verdad que, qué sé yo. O capaz que hay que leerlo entre líneas. No, pero O capaz que total. no diciendo nada dice. Por eso te digo, el sentido común de decir cosas para el bien, sutilmente, suman muchas veces mucho más que cuando lo decís. A ver, a Ostergen no le sumó. ¿El qué? A Ostergen no le sumó. No, A él todo lo contrario. Está No. bien, en un contexto totalmente distinto. totalmente distinto. Pero a él no le sumó. O sea que a veces eso no es tan así. Incluso, lo que yo critico, esa infiltración en un contexto donde no se necesitaba ninguna revolución armada, generó miles y miles de muertes. O sea que a veces no es tan así. Ahora, tampoco pienso que no hay que decir lo que uno piensa. Siempre tiene que haber contenido, si no, Sí. estamos hablando salaz y nada más, pero
creo que hay que decir lo que uno piensa ideológicamente, pues si no, ¿qué estamos? Bien, y le quiero hacer un poco, recalcar un poco esto, como que yo no sé si le hace tan bien a la obra final, digamos, pensemos en la obra, en el contenido, que está buenísimo, y que por fin pudimos hacer algo que nos represente más allá de la frontera de nuestro país. Y en número uno, que no es ganar la Copa del Mundo, porque siempre es salir campeón del mundo y jugar al fútbol bien. Digamos, Sí. lo que nos hace nos sentir orgullosos o que nos pone también, viste, a un nivel como otros países grandes. Y esta vez fue el cine. Esta vez, y lo hemos hecho antes ya, ¿no? Con otras películas y bueno. Pero con esto, digamos, creo, no sé si le conviene tanto que se politice tanto la obra, no sé si le hace tan bien, y no sé si es también la intención del director y de los que crearon esta serie. Por eso a mí me hace ruido, o por ahí pienso, ¿son los libertarios los que quieren que esto se peronice para bajarle el precio o para hacerle daño? Eh, No, pero a ver, te digo lo que pienso. sí, A mí me parece que no, yo no lo veo tan así. No, no, creo que justamente, como decís, se puede llegar a poner esto en el plano, digamos, de lo mediático, porque cuando vos discutís una cosa, hay otras que quedan al margen, que pueden ser las económicas y las cuestiones, digamos, que van pasando de verdad en el mundo o en el país. Ahora, sí, yo obvio. miro al exterior y no sé si ellos ven lo que nosotros. Yo, por ejemplo, escuché varios tipos que hacen una crítica de afuera con respecto a la historieta, y la verdad es que hablan de la historieta, no hablan de lo político. Y acá, salvo lo que hizo Osterger en los 69, 70, yo no veo tampoco, ya te digo, yo no veo tan plasmado lo político en la serie de Netflix. Lo veo como un producto muy bien hecho y que creo que esta sociedad de la que estamos hablando hoy, los jóvenes, yo tampoco la ve así. ¿Por qué la vería así? ¿Solamente porque le dicen que hay un mensaje de...? Yo creo que no. ¿Se entiende? Más Sí, allá de que sí. puede haber mensajes subliminales. Que, por ejemplo, yo tenía amigos que escuchaban o se reían con Capusotto y no entendían un carajo de lo que decía Capusotto. Decían, jaja, vomita Rodríguez. No sabían ni por qué era eso. El nunca lo habían escuchado, pero se reían. Bueno, lo mismo creo que puede pasar con un pedazo de la sociedad que dice, y no entiende. O sea, creo que muchas veces miramos lo que el algoritmo nos hace consumir muchas veces. Me parece. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahora, que tiene un mensaje, sí lo tiene, pero no creo que impacte tanto. De hecho, yo vi, por ejemplo, notas de algunos que sí son realmente nefastos, digamos, del lado de los comunicadores de la izquierda, ponele, si querés ponerle diciendo que Milei preocupado. Milei está pensando no sé qué, pero en eso no. Claro, ¿por qué Claro, va a estar claro. preocupado si él sigue teniendo una imagen positiva? ¿Por qué? ¿Entendés lo que te quiero decir? Eso es lo que observo yo. Me parece que, ya te digo, nos quedamos muchas veces en eso, en la observación de lo que dice uno. Hay comunicadores que también le hacen daño de un lado y del otro, a la discusión real. Porque mientras pasa todo esto que discutimos, el Eternauta, Sí. no los desaparecidos. Mientras tanto, está pasando algo en la economía. Está el FMI, hay un montón de cosas que están pasando y la discusión la ponemos en otro lado. Claro. Bueno, preguntarte por el otro acontecimiento que justo antes de grabar nos enteramos de que hay un nuevo papa y que es de Estados Unidos. Sí, Que él vivió más de 10 años en Perú y, y bueno, por lo poco que escuché, viene a poner otra vez sobre la mesa lo que tiene que ver con justicia social. sí. Quería hablar un poco de eso también. De fondo tengo el Vaticano, está en El vivo el Vaticano. Vaticano. Desde que arrancamos lo tenemos en vivo. Pero bueno, hablar un poco de eso si te parece y también poder desarrollar un poco, digamos, qué es lo que hay alrededor de eso, o de tener un papa también estadounidense. Sí, sí, sí. Y bueno, qué legado deja Francisco, ¿no? Bueno, nosotros en el anterior
programa, habíamos hablado de eso justamente, de la relevancia que tenía, digamos, la muerte de Francisco. Bueno, mira, fíjate que todavía hay gente en el Vaticano. Digo, qué emoción debe haber sido los que estaban ahí en ese momento. No, obvio. Pero esto, digamos, lo digo como algo tal vez más personal. O sea, la emoción que te debe generar estar en ese momento, y si sos creyente, mucho más. Sí, es un papa que se llama Robert Prevost, o Prevost, estadounidense. Ese fue su nombre hasta la unción. Claro. Y ahora, digamos, pasó a ser el Papa León XIV. Espectacular el nombre, ¿no? León XIV, que viene, digamos, de una historia de un Papa, Sí. León XIII, del 1800, 1900, principios, y que creo que viene con otra impronta, digamos, viene con una impronta contraria a la que viene a imponer este Papa, que dicen habla de justicia social, habla de incluir a las personas, habla, digamos, de, no sé si de producción, pero habla de todo eso, que tiene que ver, digamos, con un mundo que está yendo en dirección a la que trata por lo menos de imponer Donald Trump. Moreno tenía razón un poquito, ¿no? Lo que yo pienso es que Moreno en ese sentido tenía razón, por varias razones. Digamos. Primero, por todo lo que se está dando, digamos, a nivel internacional, esa puja. Pregunto bien, digamos, Sí. para que se formule, digamos, Moreno, ¿qué había planteado sobre esto? ¿Qué adelantó él? Moreno lo que estaba planteando es que se estaba terminando la globalización, que de hecho yo lo pienso. Sí. No la globalización, digamos, de conexión mediática y demás. Nosotros, digamos, tenemos algo que no se va a cortar nunca, que es la comunicación, a menos que colapse el sistema por alguna razón, satelital, tenemos, digamos, conexión con China o con cualquier persona en el mundo. Ahora, fuera de eso, el sistema de producción y de comercio, sí, estaba, digamos, globalizado, se deterioraron un montón de países que eran potencia, Claro. y hoy me parece que Trump, tratando, digamos, de imponerse, porque en realidad lo que quiere Trump es primero parar a Estados Unidos y después el resto verá. Claro. ¿Quién se incorpora a ese mundo? Dependerá de cada uno, de cada país. Y eso ya lo venía diciendo Moreno. Moreno venía diciendo que había que pararse en ese sentido, que hay que discutir una Argentina de producción. Hasta el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre todo eso, porque se rompió la cadena de producción. Principalmente, digamos, empieza con los últimos años del kirchnerismo. Sigue, digamos, se profundiza con el macrismo y después el último gobierno de Alberto, que fue un desastre en ese sentido, e incluso atendiendo cuestiones, digamos, de agenda totalmente ajenas a lo que necesitaba la sociedad, incluso para el mundo. Y eso generó, digamos, el fastidio de ciertos sectores de la sociedad que no le perdonan nada al kirchnerismo, nada absolutamente, y que también se mezclaron, digamos, con la idea de que eso era el peronismo. Bueno, Moreno se destacó totalmente y dijo cosas que está diciendo Trump ahora. Eso es lo más llamativo. A mí particularmente me sorprende, digamos, la lucidez y un poco la brillantez para algunas cuestiones, digamos, Moreno. Pero más que nada la lucidez de ver eso, que el mundo se va a cerrar y que cada uno tiene que empezar a producir. Y si nosotros no nos subimos a ese barco, estamos afuera. Ahora, viene este Papa. Que el Papa sea estadounidense también. Eso te iba a decir. Viene este Papa que Moreno dice no estaría mal. Eso, la verdad es que es para pensarlo, digamos, en mayor profundidad, porque, digamos, hoy podríamos decir que el nuevo orden prácticamente lo manejarían ellos. Insisto en que hay que analizar muchas cosas antes, digamos, de estar seguro de eso, pero, a ver, Sí, te pusieron es un muy Papa. reciente. No, pero a lo que veis que encima te pusieron un Papa. A ver, vos tenés que ordenar desde los 3, 4, digamos, líderes mundiales, que son Putin, Trump, el Papa y algunos más, ponen que yo, China, India, algunos países más. Y varios están alineados en el mismo lugar. Entonces, va a ir hacia ese lugar. Y eso ya lo había hecho Moreno. La verdad que eso es un dato que a mí me sorprendió, porque digo, tal vez influya la decisión de Estados Unidos en quién va a ser el Papa, por cuestiones, digamos, justamente de interés, pero que va a ser un interés, digamos, más colectivo. No, si el Papa es estadounidense, me parece que puede que
las decisiones se inclinen mucho más hacia ese lugar. Pero te pregunto, ¿y todo esto dónde nos deja a nosotros? ¿Cómo quedamos nosotros en el mapa? Porque En este momento en ningún lugar del mundo. Digamos. En este momento somos aliados a Ucrania. O sea que estamos en un contexto bastante Israel desubicado. también. Ucrania, También. Bueno, pero Israel estamos en un lugar de no, total. malo. Total. Israel en un momento de guerra. Además, Pero ¿y por qué decís esto? Porque, te pregunto porque si le tiramos los datos, estamos parecidos a Ucrania e Israel. ¿Pero por qué? pero no parecidos. Estamos del bando. En realidad, sí, con Ucrania se generó un acuerdo. Y con los israelíes también. Pero yo veo, por ejemplo, cierta similitud en cómo se va construyendo todo un contexto para deteriorar la soberanía y demás, como se generó en Ucrania después de la guerra. O sea, que todavía continúa, pero ya está terminando. Hay una orden de que termine. Sí. Y acá el perdedor es Ucrania. El ganador es Estados Unidos y Rusia. Bueno, si a nosotros nos empiezan a deteriorar todo lo que tenga que ver con la matriz productiva, entregamos la soberanía espacial y un montón de cuestiones, digamos, estamos a la deriva. Si pedimos más deuda y un montón de cosas más, vamos a terminar siendo, digamos, una especie de mayordomo de estos poderosos. O sea, creo que están generando ese contexto y Milei está cayendo en esa trampa. Bien, bueno, pero escuché que el espacio, digamos, es un lugar de enfrentamiento, ¿no? Que Total. están Estados Unidos y China en una puja con el espacio aéreo. Sí. A ver, es bastante complejo eso también. Pero la verdad es que en este contexto de globalización, tener, digamos, cierta soberanía espacial digamos, un lugar, digamos, en este mapa geopolítico. Que nosotros un poco, ya te digo, lo estamos entregando. Los satélites, digamos, que se habían lanzado, ahora se vendieron. O sea, hay grandes errores que están pasando en este momento. Y en esa puja que hay entre China y Estados Unidos, ¿dónde estamos nosotros? ¿De qué lado estamos? Me parece que en este momento ninguna. Sí. A ver. Pero China viene y hace sus cosas acá, no es que No, sí. instala sus bases. Sí, nosotros que nos quedamos con eso. No, China está haciendo todo lo que tiene que hacer acá. Y Estados Unidos también. Digamos. Pero no estaba mal con Milei y todo. No estaba todo mal con. Parece que mintió. Mintió un poco. O tal vez no le quedó otra, qué sé yo. Viste que las ideas, nosotros tenemos ideales y nos cambiamos dependiendo de lo que... Bueno, así parece que se maneja este presidente. Ahora, yo lo que creo es que lo que viene es una puja que tiene que ver con muchas cuestiones. Digo, si se maneja así y es beneficioso para Argentina, Para nada. Está todo bien, pero si no lo es, bueno. Para nada. Si vos abrís las importaciones, como lo está haciendo, y todas las cuestiones que tienen que ver con el cambio, con levantar el cepo, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía, que a la larga no van a funcionar, porque ya pasaron y sabemos que no funcionaron, todo nos va a terminar llevando al sometimiento futuro. No va a pasar otra cosa. Ahora, lo que yo te quería decir es que, además, hay una disputa por determinados recursos que tienen que ver con lo energético y con lo alimentario. Argentina es uno de los graneros del mundo, pero literal, es uno de los graneros del mundo, sigue siendo, junto con 3 o 4 países más. Y eso en el futuro va a ser un problema. Bueno, nosotros estamos tomando una posición muy liviana con respecto a eso. Por ejemplo, los chinos se llevan todo, se llevan el animal vivo, o sea, que se comen hasta las uñas. Y nosotros se lo damos por moneda. Los chinos, otros países también, pero bueno, China es el que más se está llevando producto acá. Bien, volvamos al Papa. Para darle un cierre, Sí. es de Estados Unidos, Sí. justicia social. Sí. ¿Qué te queda por plantear o por hacer alguna observación sobre eso, Creo que, a ver, teniendo en cuenta el contexto? Sí. Creo que la justicia social, que está muy ligada justamente a esta visión también de Moreno, que no es de Moreno, sino del peronismo,
pero que él sostiene, creo que el que más sostiene esto. Y esto, digamos, aparte, es entre comillas, o aparte, creo que Moreno hoy es el representante más claro y clásico del peronismo y que sostiene, digamos, una visión por lo menos bien clara de lo que está pasando en el mundo y lo que hay que generar acá. Para mi sorpresa, digamos, porque creo que Moreno, junto con el discurso y su metodología de lo viejo del peronismo, también está lo que nunca se termina el peronismo, que es esa especie de revolución inconclusa que quedó ahí y que muchos, digamos, fueron desvirtuando. Ahora, el Papa habla de esto, este nuevo Papa, por lo que dicen, estuvo viviendo en Perú, o sea que se humanizó, capaz que estuvo viendo, Se digamos, latinoamericanizó. cómo viven los países, digamos, subdesarrollados, Sí. y se humanizó, y no solamente él, sino, digamos, con esta cuestión, digamos, del León XIV, vienen, digamos, a transmitir un mensaje de justicia social. Ahora, para que pase eso, no queda otra que producir, que poner al hombre en actividad y que sea productivo. Porque la discusión entre la renta universal y la producción es una de las discusiones más grandes hoy en el mundo. Hay un montón de gente que está fuera del mapa. Una de las grandes discusiones es esa. Para ver la renta universal, ¿vos qué crees sobre eso? No, que es una basura. ¿Por qué? Porque no se puede vivir sin trabajar. Eso se lo dejó a los hippies, que no sé cómo viven. El dicho, yo no puedo hacer plata si trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ah, no puedes hacer plata si Si trabajás. estoy trabajando todo el día no puedo hacer plata, dice el dicho. Bueno, hay que trabajar. Ah, hay que trabajar, hay que trabajar. Yo pienso que, Ese me parece que el que acuñó esa frase fue Rockefeller. claro, alguien que viene, digamos, bancado con un montón de dólares atrás. O sea, claro. Y sí, yo así Si me también. la paso trabajando no puedo hacer plata. Bueno, pero dame, qué sé yo, dame hoy, no sé, un palo verde. La ponemos en la especulación financiera y no trabajo más. O sea, es fácil. Así. ¿Qué haces si no Es trabajas? fácil así. ¿Qué haces si no trabajas? Ni tomo sol. qué sé Tomás yo. sol. No, hay gente que no puede estar sin trabajar, que necesita hacer algo. Es que yo, mira, yo cuando era más chico y tenía algunas ínfulas ridículas del guevarismo, pensaba que Mirá de que pensaba tenés que nos barrada. explotaban, y es verdad que nos explotan, digamos. A ver, hay personas que trabajan mucho, hay una desigualdad en el mundo que hay que realmente atender. Ahora, el trabajo No, hay que- dignifica. El trabajo, pero no digo trabajo Sí, pero forzoso. Hay que cuidar al trabajador, hay que cuidar al trabajador. No, pero por supuesto, pero voy a esto. Una persona tiene que producir mínimamente lo que consume. Si no, ¿para qué viniste? O sea, ¿cómo puedes ser parte de un colectivo, de una sociedad? ¿Cómo puedes ser parte de eso Obvio. si no brindas nada? Si no, sos una sanguijuela que termina siendo odiado, porque cuando la gente descubre lo que sos, te odia. No, obvio, ni hablar. Ni hablar. Hay veces que hay que encontrar una pasión por eso que uno hace. Es muy difícil amar tu trabajo Claro. y quererlo y estar orgulloso de eso. Más si en el trabajo que te toca se aprovechan de vos, se aprovechan o sea, te chupan y te absorben y no te dejan ni un domingo para descansar con tu familia. O sea, no tenés el descanso del guerrero, tranquilo, no lo podés hacer, Sí. para poder recuperarte y volver a la jornada. Te están todo el tiempo ahí arriba, horario Claro. rotativo, esos inventos raros de laburás el sábado y si te toca laburar el domingo y tenés franco el miércoles, eso no es sano para una persona. No. Que vos te vas a trabajar y tu familia se queda comiendo un asado o los ñoquis y vos te tenés que ir, y eso no está bueno. O sea, No. Y por ahí vos le preguntás a un trabajador, decís, che, ¿cuánto hace que no has pasado un fin de semana? No, años que no tengo un fin de semana con mi familia. Claro. Bueno, pero eso además va deteriorando. Está mal eso. Claro, pero va Por deteriorando. digamos, cuidarle el bolsillo al empresario. A veces los Total. empresarios son medio, ¿viste? Pero absolutamente. No se dan cuenta de eso. Tenemos un Daño. gran problema en el mundo con respecto a eso, la distribución de la riqueza, y no metiéndonos en el socialismo, digamos, pero tenemos un gran problema con respecto a eso. Sí, hay una concentración de riqueza, digamos, bastante preocupante. Eso creo que es de alguna manera lo que vienen a proponer determinados líderes hoy.
no cortar, digamos, no revolucionar, no terminar, digamos, con todos esos poderosos, pero sí decirles, paren, muchachos, o sea, porque el capitalismo, digamos, inhumano de hoy está dejando a muchos afuera. Y Sí, pero eso, yo no te digo de que están trabajando dentro de una mina. sí, Yo te hablo de horarios abusivos, tal cual. que están dentro de la ley del trabajador que está en blanco, horarios, tipo, entrar a las 9 de la mañana, para llegar a las 9 de la mañana tenés que levantarte 6:30, viajar Sí, sí. una hora, para después salir a las 5, volver a viajar una hora, hora y media, porque yo te hablo, por ejemplo, el ejemplo de la gente que trabaja en Capital Federal y vive afuera, que vive en el sur, que vive en Avellaneda, que vive en Lanús. 3 horas para ir y volver, claro. Esa gente vive para trabajar. Total. ¿Cómo va a vivir para trabajar? No, tal Tiene que cual. trabajar para vivir. Tal cual, tal cual. Están, bueno, y no tienen tiempo para estar con sus pibes, no tienen tiempo. Y entonces, claro, viene un feriado y se van, se gastan toda la plata en el shopping, se comen toda la hamburguesa, Sí. se gastan todo. No es vida eso no es una vida para mí. No puedo ir al club, no puedo llevar al pibe a jugar al fútbol, no puedo ir al gimnasio, no te puedes cuidar, no puedes tener un momento recreativo. Bueno, Después, pero- claro, ahora viene el home office y claro, estás con home office y decís, no, esto es la vida, esta es la libertad, esto es lo que yo quiero, yo trabajo con la compu, no me muevo de mi casa. Y hay unos contrastes bárbaros. Claro. Pero Bueno, pero hay tenemos que ver- que cuidar a ese trabajador. Che, ¿cuántas horas va a laburar? ¿8, 6, 4? ¿Cuánto va a cobrar? Ahí tiene que haber una mirada, una observación, porque si no, el que vive en una ciudad como Córdoba, capital, o como Rosario Capital, o Santa Fe, no son ciudades tan grandes, por un te nombro las que conozco, que no tienen tantas horas de viaje para llegar a su trabajo, tienen una vida más sana. Pero los que tienen que viajar una hora para ir y venir, Sí. eso, te digo, para mí la pasan re mal. Por eso hay tanta rotación también en los trabajos. No te dura Sí, el sí, laburante, no te das. Antes se jubilaba a veces. Yo no veo ningún pibe que se jubile, que arranque a los 18 y se jubile en una estación de servicio, ni en pedo lo veo. No. Igual te digo que no creas que solamente pasa en esos ámbitos. Yo, por ejemplo, conozco muchos docentes que tienen que trasladarse, por ejemplo, en colectivo de una escuela a otra y les toma mucho tiempo, ¿no? Les toma mucho tiempo, ¿no? Te estoy hablando de que tal vez son 1 hora y pico Sí. de ida, 1 y de vuelta, o sea, sumado, ¿entendés? Entre 40 minutos. No, Ahora, ni hablar, ni hablar. todo eso te da 3 horas que perdés en tu día. Sí, no, digo, pues, eso por lo menos. O sea, que eso te Viernes y sábado atraviesa. están en su casa. Eso atraviesa. Sábado y domingo están en su casa. Y con respecto a lo, escúchame, lo que vos decías... ¿Sabes lo que es la bendición de trabajar de lunes a viernes nomás? Es una bendición eso. Sí, Eso total, es sí. una bendición. Por supuesto. Trabajar sábado y domingo es terrible. Pero que además tiene que ser así, ¿sabes por qué? Porque lo que estamos diciendo hoy es que cuando vos generás esa situación, la persona no está con su familia, no puede atender sus cuestiones religiosas o espirituales. Y empieza a dejar de creer, empieza a dejar de sentir ciertas cuestiones, la familia se empieza muchas veces a deteriorar. Por eso creo que el Papa, De ahí viene la precarización. Francisco, vino con un mensaje de hay que ir en contra de eso. Sí. Hay que ir en contra de eso. Hay que volver a las raíces, volver a esto, volver a creer, hay que tomarse el tiempo. Bueno, aparentemente este Papa quiere seguir con la misma línea. Aparentemente, o es por lo menos los indicios Lo que transmitieron, que nos da el nombre también, ¿no? Lo que transmitieron ahora, sí. De este león, Sí. ¿no? Bueno, veremos qué pasa, qué nos trae esta elección del Papa y qué lectura vamos a hacer para la próxima. Estuvimos atinados porque si hubiésemos hecho el programa ayer, No hubiésemos no sabido. hubiésemos tenido un contenido súper errático. No, Así que nada, bueno, se tomaron su tiempo para la fumata blanca estos muchachos. Bien. Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. ¿O te quedó algo en el tintero? No, en realidad, algo cortito. ¿Viste? Algo cortito, sí, Sabía. me quedo, me Sí, viste, sí. me viste los ojitos. Yo sabía. No, vos sabés que decían por qué, o qué bien que vino justo que se filme ¿cómo es? El Eternauta. Qué justo viene todo en realidad. Por ejemplo, que haya un papa así, como Francisco, y que posiblemente el que venga sea similar. Estos mensajes como el Eternauta y ciertas cosas, digamos, que están pasando. Y yo creo que pasa porque ya no hay mucho más margen. Me parece que estamos en una crisis mundial en la cual o vamos para el otro lado y empezamos a humanizar y a hacer las cosas bien en cuanto al bienestar humano, o no sabemos dónde vamos a terminar.
Chao.